¿Y si todo lo que creías sobre la mansedumbre estuviera equivocado? El mundo llama débil al manso, pero Dios llama heredero. Hay una fuerza escondida en la humildad que muy pocos se atreven a descubrir. Hoy, todo cambia. Hay palabras que el mundo ha vaciado de significado. Las repite sin entenderlas, las usa sin vivirlas. Y entre todas esas palabras, pocas han sido tan malentendidas, tan torcidas en su sentido original, como estas dos, mansedumbre y humildad. Para muchos, ser manso es ser alguien que no reacciona, que acepta todo en silencio, que se deja llevar sin resistencia. Para muchos, ser humilde es fingir que no se sabe lo que se sabe. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La mansedumbre y la humildad que el mundo conoce son apenas una sombra distorsionada de lo que Dios llama por ese nombre. Han sido reducidas a actitudes sociales convenientes, a máscaras que se usan cuando hay que parecer buenos delante de los demás. Pero en las Escrituras, estas virtudes tienen un peso diferente, una profundidad que pocas almas se han atrevido a explorar con honestidad y valentía. Y hoy vamos a hacerlo juntos. Cuando Jesús se sentó en aquella colina rodeado de multitudes y comenzó a hablar, sus palabras rompieron todo esquema conocido. En medio de un mundo que admiraba al poderoso, al que imponía su voluntad por la fuerza, Él dijo algo que sacudió los corazones. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. No los violentos, no los que gritan más fuerte, los mansos. Y entonces surge la pregunta que hoy queremos responder con honestidad y profundidad. ¿Qué significa ser verdaderamente manso y humilde? Porque si no entendemos esto bien, corremos el riesgo de confundir virtud con debilidad. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que la mansedumbre no es la ausencia de fuerza, sino la fuerza puesta bajo el pleno control de Dios. Una definición que lo cambia todo. Piénsalo un momento. Un caballo salvaje tiene una fuerza inmensa, pero esa fuerza no sirve de nada hasta que es domada y encauzada hacia un propósito. La mansedumbre es exactamente eso, no la ausencia de carácter, sino el carácter sometido a la voluntad divina. Es el fuego contenido que calienta sin quemar. Es la corriente del río que avanza con propósito firme, sin destruir lo que toca en su camino. Spurgeon también escribió que la humildad es el suelo fértil donde crecen todas las otras virtudes del creyente. Sin humildad, la fe se convierte en arrogancia religiosa. Sin humildad, el amor se convierte en control disfrazado de afecto. Sin humildad, incluso la oración puede volverse un monólogo lleno de exigencias. La humildad es la raíz invisible que sostiene todo lo que florece en la vida de quien verdaderamente busca a Dios. Cuando esa raíz no está, el árbol puede parecer frondoso por fuera, pero por dentro está muriendo lentamente. No existe virtud cristiana genuina que pueda sostenerse sin el fundamento de la humildad. El enemigo trabaja sin descanso para convencer al creyente de que no la necesita, de que la seguridad en sí mismo es suficiente, de que la rendición es signo de fracaso y no de profunda madurez espiritual. La Biblia nos presenta a Moisés como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Y sin embargo, fue el hombre que confrontó al faraón más poderoso de su época, que guió a una nación entera por el desierto, que intercedió ante Dios cuando el pueblo merecía ser destruido. La mansedumbre de Moisés no era pasividad, era profunda confianza en que Dios mismo pelearía sus batallas. Y aquí está el corazón de todo lo que exploraremos juntos hoy. La mansedumbre verdadera no viene de no tener nada que defender. Viene de saber que no necesitas defenderte tú mismo, porque hay alguien más grande que ya lo hace por ti. La humildad verdadera no viene de creer que no vales nada. Viene de entender que todo lo que eres te fue dado por gracia pura, generosa e inmerecida. Jesús mismo fue el ejemplo más perfecto de esta realidad vivida desde adentro. Él, siendo Dios, tomó forma de siervo. Filipenses 2:7. Él, que con una sola palabra podría haber destruido a sus enemigos, eligió el silencio ante Pilato. Él, que era el Rey de Reyes,
entró a Jerusalén montado sobre un humilde asno. Cada gesto de su vida fue un sermón vivo sobre la mansedumbre que transforma el alma. Y él mismo lo declaró con palabras que atraviesan el tiempo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Aprended de mí, no de los filósofos, no de los líderes que conquistan por la fuerza, de mí, del que lavó pies, del que tocó al leproso, del que lloró ante la tumba de su amigo, del que perdonó desde la cruz. Aprender de Jesús no es imitar una actitud externa ni bajar la cabeza cuando conviene. Es aprender desde adentro, desde ese lugar profundo donde se forman los verdaderos motivos de todo lo que hacemos y decimos cada día. Porque la mansedumbre que Dios honra no es actuada para impresionar. Es vivida desde un corazón genuinamente rendido ante su presencia y transformado por su amor. Hay algo que ocurre en el alma cuando dejamos de luchar por demostrar quiénes somos y comenzamos simplemente a ser lo que Dios dice que somos. Hay una paz que no se puede fabricar, una ligereza que no depende de las circunstancias, una firmeza que no necesita del aplauso de nadie. Eso es lo que produce la mansedumbre verdadera. Eso es lo que Dios quiere edificar en ti a través de este camino que hoy comienza. Y si hoy estás aquí, es porque algo en tu alma sabe que hay más profundidad, más intimidad, más transformación disponible para ti. Si deseas dar ese paso y construir una vida espiritual marcada por la mansedumbre y la humildad genuinas, tenemos algo especial para ayudarte en ese camino. Nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. En 21 días, día a día, tu relación con Dios puede cambiar de manera real y profunda. No es teoría, es un camino práctico y espiritual diseñado para llevar tu alma de la rutina religiosa a la intimidad verdadera. Cada día trae una nueva revelación, una nueva rendición, un nuevo encuentro con Dios. Adquiérelo ahora en el primer comentario fijado de este vídeo. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida espiritual desde adentro. Y si este canal ha tocado algo en tu alma hoy, si estas palabras han hablado directamente a tu corazón, suscríbete ahora mismo. Cada semana traemos mensajes que van directo al alma, que te ayudan a crecer en fe, en sabiduría y en cercanía con Dios. Este es tu lugar. Quédate con nosotros. Existe una trampa sutil en la que muchos creyentes caen sin darse cuenta. Es la trampa de confundir la apariencia de la mansedumbre con la realidad de ella. Se aprende a hablar suave, a sonreír en los momentos difíciles, a callar cuando debería hablarse y a ceder cuando debería sostenerse la verdad. Y todo eso se llama humildad. Pero Dios ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Él mira el corazón, y en el corazón a veces hay orgullo disfrazado de paciencia. El profeta Jeremías lo dijo de una manera que no deja lugar a dudas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Esta no es una advertencia para los que están lejos de Dios. Es una advertencia para los que creen estar cerca, para los que oran, para los que leen la Biblia, para los que sirven en la iglesia. El corazón humano es capaz de autoengañarse de maneras que la razón no siempre detecta, y es precisamente aquí donde la mansedumbre verdadera se distingue de la imitación. La mansedumbre falsa busca reconocimiento. Quiere que los demás noten cuán paciente es, cuán generoso, cuán sufrido. Se molesta en silencio cuando no se le agradece, se hiere cuando no se le valora, se retira cuando no se le reconoce. Hay orgullo debajo de esa fachada, aunque no se vea desde afuera, y Dios lo ve con claridad perfecta. La mansedumbre verdadera, en cambio, no necesita público. No actúa diferente cuando hay ojos sobre ella. No busca ser notada en su humildad, porque entiende que la humildad que se exhibe ya dejó de serlo. Jesús lo enseñó con claridad cuando dijo: «Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Mateo 6:6. Lo secreto revela lo verdadero. Hay una historia en el libro de Lucas que ilustra esto
con una precisión que duele en el alma. Dos hombres suben al templo a orar. Uno es fariseo, el otro es publicano. El fariseo ora así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lucas 18:11. Conoce las Escrituras, ayuna, diezma, cumple con todo lo que se le exige, y sin embargo, su oración es un monumento al orgullo vestido con ropas religiosas. El publicano, en cambio, ni siquiera levanta los ojos al cielo, se golpea el pecho y dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. No tiene argumentos, no tiene méritos que presentar, no compara su vida con la de nadie, solo tiene una conciencia honesta de su propia necesidad y una confianza desnuda en la misericordia de Dios. Y Jesús dice que ese hombre descendió a su casa justificado, no el fariseo, el publicano. ¿Por qué? Porque la humildad verdadera no nace de compararse con otros y salir victorioso. Nace de compararse con Dios y entender que sin su gracia no hay nada. Nace de ese momento íntimo y silencioso en el que el alma deja de defenderse, deja de justificarse y simplemente se pone delante de Dios tal como es, sin adornos, sin excusas, sin máscaras que proteger, ni imagen que sostener a toda costa. Eso requiere valentía, mucha valentía, porque el orgullo es el mecanismo de defensa más profundo del ser humano. Es la armadura que construimos para protegernos del dolor, del rechazo, de la sensación de no ser suficientes. Y desmantelar esa armadura delante de Dios no es un proceso cómodo. Es un proceso que duele, que expone, que deja al alma en una vulnerabilidad que se siente peligrosa, pero que en realidad es el lugar más seguro que existe. Porque cuando te humillas delante de Dios, no caes al vacío, caes en sus brazos. La Escritura lo promete con una claridad que no admite dudas. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. No es una sugerencia, es una ley espiritual que opera en el reino de Dios con la misma certeza que la gravedad opera en el mundo físico. El soberbio se cierra al cielo. El humilde lo abre de par en par. Y aquí surge una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿En qué área de tu vida todavía estás resistiendo esa rendición? ¿Hay algún lugar en tu corazón donde el orgullo sigue gobernando, disfrazado de seguridad, de independencia, de fortaleza? ¿Hay alguna relación en la que te niegas a ceder porque ceder se siente como perder? ¿Hay alguna herida que te niegas a soltar porque soltarla se siente como traicionarte? Dios no te pide que te destruyas, te pide que te entregues. Hay una diferencia enorme entre destrucción y rendición. La destrucción aplasta, la rendición libera. El alma que se rinde a Dios no pierde su identidad, la encuentra. No pierde su dignidad, la recupera. No pierde su fuerza, la recibe de una fuente que nunca se agota ni se cansa de dar a los que se acercan con corazón sincero. El apóstol Pablo entendió esto de una manera que lo transformó por completo. Él, que había sido el más celoso de los fariseos, el más estricto en el cumplimiento de la ley, el más orgulloso de su linaje y su posición, escribió desde la prisión estas palabras que resuenan a través de los siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No en sí mismo, en Cristo. La fuente de su fuerza había cambiado para siempre. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando la mansedumbre verdadera toma raíz en el alma. Ya no dependes de tus propias fuerzas para mantenerte en pie. Ya no necesitas que los demás te validen para saber quién eres. Ya no reaccionas desde el miedo ni desde el orgullo herido. Reaccionas desde un lugar de paz que el mundo no puede darte ni quitarte, porque no vino del mundo, sino del Padre. Esta transformación no ocurre de golpe. Ocurre en los pequeños momentos cotidianos, donde se elige callar en lugar de herir, soltar en lugar de aferrarse, confiar en lugar de controlar. Cada una de esas elecciones es una semilla de mansedumbre plantada en el corazón. Y con el tiempo, esas semillas crecen hasta convertirse en un carácter que refleja, aunque imperfectamente, la imagen de aquel que dijo: «Aprended de mí». Esa paz, esa estabilidad,
esa capacidad de mantenerse firme sin endurecerse, es el fruto visible de una mansedumbre cultivada en lo profundo, en lo secreto, en esos momentos donde nadie ve, pero Dios sí. Y es hacia ese lugar profundo donde este mensaje quiere llevarte hoy, un paso a la vez, con toda la paciencia y la gracia que Dios tiene reservada para ti. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse en voz alta, pero que muchos cargan en silencio durante años. ¿Es posible ser manso y humilde en un mundo que interpreta esas virtudes como debilidad? ¿Es posible vivir con dulzura sin ser pisoteado? ¿Es posible ceder sin perder? ¿Es posible callar sin ser ignorado? Son preguntas reales, que nacen de experiencias reales, de heridas que dejaron cicatrices y de momentos en que la mansedumbre pareció costar demasiado. La respuesta que Dios da a esas preguntas no es una teoría abstracta, es una promesa concreta, anclada en su carácter inmutable. El Salmo 37 la declara con una belleza que no tiene igual. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. No dice que el manso nunca sufrirá. No dice que el humilde nunca será malentendido. Dice que Dios hará. Y esas dos palabras lo cambian todo. Porque la mansedumbre cristiana no opera bajo las mismas reglas que la lógica del mundo. El mundo dice, si no te defiendes, nadie lo hará. La Biblia dice, si te confías a Dios, Él será tu defensa. El mundo dice, si cedes, pierdes terreno. La Biblia dice, los mansos heredarán la tierra. Son dos sistemas completamente distintos y no se puede vivir en los dos al mismo tiempo. En algún momento hay que elegir cuál sistema se va a creer. Y elegir el sistema de Dios tiene consecuencias prácticas que se sienten en la vida cotidiana. Significa que cuando alguien te ofende, la primera respuesta no es el contraataque, sino la oración. Significa que cuando una situación te desborda, la primera acción no es el control, sino la entrega. Significa que cuando el reconocimiento no llega, la primera reacción no es la amargura, sino la confianza en que Dios ve lo que los hombres no ven. Esto no es pasividad. Es una actividad espiritual profunda que ocurre por debajo de la superficie, donde los ojos humanos no alcanzan. El alma que ha aprendido a descansar en Dios no está quieta porque no tiene fuerzas. Está quieta porque confía profundamente. Y esa quietud tiene un poder que el mundo no comprende, porque el mundo asocia el poder con el ruido, con la imposición, con la visibilidad constante. El libro de Proverbios lo expresa con una imagen que se queda grabada en la memoria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. El que no puede gobernar sus propias reacciones es como una ciudad sin defensa. Cualquier viento lo mueve, cualquier provocación lo derrumba. Pero el que ha aprendido a gobernar su espíritu tiene una fortaleza que ningún enemigo externo puede derribar. Y esa fortaleza interior es exactamente lo que Dios quiere construir en ti a través de la práctica de la mansedumbre. No es un proceso instantáneo. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo, a través de las circunstancias difíciles, a través de las relaciones que prueban, a través de los momentos donde la carne quiere reaccionar y el espíritu llama a la quietud. Cada vez que se elige la quietud, algo se fortalece por dentro de manera permanente. Piensa en las personas que más admiras en tu vida de fe, las que tienen una paz que no se explica, las que permanecen serenas cuando todo a su alrededor se sacude, las que responden con gracia donde otros responderían con enojo. Esas personas no nacieron así. Fueron formadas en el crisol de la rendición diaria, moldeadas por años de caídas y levantadas, de conversaciones honestas con Dios en lo secreto de su corazón. La mansedumbre que admiras en otros es el resultado de un camino que eligieron recorrer. Un camino que comenzó con una decisión y que se sostuvo con miles de decisiones más, una detrás de otra, día tras día. Y ese mismo camino está disponible para ti. No para alguien más espiritual, no para alguien con más tiempo, no para alguien con menos heridas. Para ti, exactamente donde estás hoy.
Porque Dios no espera que estés perfecto para comenzar a formarte. Él toma lo que tienes, lo que eres, lo que traes, incluso lo roto y lo que todavía duele, y lo usa como materia prima para construir algo hermoso. El profeta Isaías lo dice con palabras que tienen el sabor de la promesa más dulce. El Señor levantará su mano a los mansos de la tierra. Isaías 11:4. Dios mismo inclina su mirada hacia los que han elegido la mansedumbre. Y aquí está algo que vale la pena meditar con calma. La mansedumbre no solo te cambia a ti, cambia también el ambiente en el que vives. Una persona verdaderamente mansa transforma las conversaciones que tiene, suaviza los conflictos que toca, abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Su presencia lleva consigo algo que el mundo necesita desesperadamente y que cada vez se vuelve más escaso: la gracia de no necesitar tener la última palabra. El apóstol Pedro lo dijo con palabras que siguen siendo tan relevantes hoy como cuando fueron escritas. Vuestro adorno no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3:4. Un espíritu afable y apacible. Eso es lo que Dios estima, no el brillo externo, sino la paz interna que solo Él puede dar. Esa paz interna no se compra, no se hereda, no se consigue asistiendo a más servicios religiosos ni acumulando conocimiento teológico. Se cultiva en la intimidad con Dios, en la rendición diaria, en la decisión de confiar cuando todo grita que hay que controlar. Se cultiva en la oración honesta, en la palabra meditada, en los momentos de silencio donde el alma aprende a escuchar antes de hablar y a recibir antes de exigir. Y cada vez que cultivas esa paz, cada vez que eliges el camino de la mansedumbre en lugar del camino del orgullo, estás construyendo algo que permanece, algo que el tiempo no puede borrar ni las circunstancias destruir. Estás construyendo un carácter que lleva la marca de Cristo, que tiene el peso de lo eterno, que brilla con una luz que no depende del reconocimiento de nadie, porque su fuente es el Padre de las luces. El camino de la mansedumbre no promete ausencia de pruebas, promete una compañía que transforma las pruebas, promete la presencia de aquel que conoce cada herida, cada esfuerzo silencioso, cada lágrima derramada en privado, y esa presencia es suficiente, más que suficiente para seguir adelante con dignidad, con fe y con el corazón orientado hacia lo que verdaderamente importa. Hablar de mansedumbre es relativamente fácil. Vivirla en las relaciones cotidianas es una historia completamente diferente, porque las virtudes del reino de Dios no se prueban en los momentos de silencio y soledad. Se prueban en las conversaciones difíciles, en los malentendidos que se arrastran, en las personas que saben exactamente dónde duele. Ahí es donde la mansedumbre deja de ser un concepto y se convierte en una decisión real que cuesta algo verdadero y profundo. Hay relaciones que parecen diseñadas para sacar lo peor de nosotros. El familiar que siempre tiene una palabra hiriente, el amigo que decepciona justo cuando más se lo necesitaba, el compañero que se lleva el mérito de lo que tú construiste con esfuerzo, la persona que malinterpreta constantemente, que no escucha, que juzga antes de entender. En esos contextos, la mansedumbre no es una opción cómoda. Es una cruz que se carga con los brazos abiertos. Y Jesús nunca dijo que sería fácil. Lo que sí dijo fue esto: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Estas palabras no son una sugerencia poética. Son un mandato que apunta directamente al núcleo del orgullo humano y lo desafía a rendirse. Son palabras que solo se pueden cumplir con la ayuda del Espíritu Santo. Porque amar al que te hiere va completamente en contra de los instintos naturales del corazón no transformado. El corazón natural busca justicia inmediata, reciprocidad, equilibrio. Si me tratas bien, te trato bien. Si me hieres, me alejo o te devuelvo el golpe. Esa es la lógica del mundo.
Pero la mansedumbre opera con una lógica diferente, que tiene su origen no en la fuerza humana, sino en el amor divino derramado en nosotros. El apóstol Pablo lo describe con una claridad que desarma cualquier excusa. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mira Corintios 13, 4, 5. Cada una de esas características es una faceta de la mansedumbre aplicada a las relaciones, y ninguna de ellas es natural. Todas son fruto del Espíritu. Y aquí surge algo importante, que debemos nombrar con honestidad. La mansedumbre en las relaciones no significa tolerar el abuso, no significa quedarse en silencio ante la injusticia, no significa renunciar a los límites saludables que Dios mismo estableció para proteger la dignidad de sus hijos. La mansedumbre no es la ausencia de voz, es la presencia de gracia en la voz que habla la verdad con amor y sin venganza en el corazón. Jesús mismo confrontó a los fariseos con palabras directas y sin rodeos. Pablo resistió a Pedro en su cara cuando Pedro actuó con hipocresía. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron verdades incómodas a reyes poderosos. La mansedumbre no les quitó la voz. Les dio la capacidad de usarla sin destruir, de corregir sin humillar, de confrontar sin abrigar odio en el corazón. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Entonces, ¿cómo se vive la mansedumbre en las relaciones difíciles de manera práctica? Comienza con esto. Antes de responder, pide a Dios que filtre tu reacción. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir construye o destruye. Antes de alejarte de alguien, pregúntate si Dios te está llamando a interceder en lugar de a retirarte. Esas preguntas pequeñas, hechas con regularidad, transforman los patrones relacionales desde adentro. El libro de Efesios da una instrucción que parece simple, pero que tiene un peso enorme. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Perdonar como Dios perdonó. Ese es el estándar, no como nos parece justo, no hasta donde podemos con nuestras propias fuerzas, como Dios perdonó en Cristo. Completo, incondicional, sin guardar registro del agravio. Ese tipo de perdón no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso que a veces requiere tiempo, que pasa por el dolor, que necesita ser sostenido en oración con constancia y determinación. Pero es posible, no porque nosotros seamos suficientemente buenos, sino porque el que vive en nosotros es suficientemente grande. Y cada vez que elegimos perdonar, aunque no sintamos ganas, ejercemos una mansedumbre que viene directamente del corazón de Dios. Hay algo que ocurre en el espíritu cuando decidimos perdonar de verdad. Una carga que se levanta, un nudo que se suelta, una libertad que no esperábamos encontrar en ese acto de soltar lo que tanto dolía. Dios diseñó el perdón no solo para liberar al otro, sino para liberarnos a nosotros mismos de la prisión invisible que construye el rencor cuando se deja habitar en el corazón sin ser confrontado ni entregado a Dios. Las relaciones son el campo de entrenamiento, donde las virtudes del reino se prueban y se pulen. No hay forma de crecer en mansedumbre en aislamiento. Necesitas a las personas que te rozan, que te incomodan, que te desafían para descubrir qué hay realmente dentro de ti. Y lo que ese proceso revela no siempre es agradable, pero cada revelación es una invitación de Dios a una rendición más profunda y a una transformación más genuina. Porque Dios no nos llama a relaciones perfectas, nos llama a relaciones reales, marcadas por la gracia, sostenidas por el compromiso y habitadas por su presencia. Nos llama a hacer en cada relación lo que Él ha sido con nosotros, pacientes más allá de lo razonable, generosos más allá de lo calculado, presentes más allá de lo conveniente. Eso es la mansedumbre en acción, viva y concreta, en el tejido de cada día. Y cuando lo logramos, aunque sea imperfectamente, algo cambia en el entorno. Las personas que nos rodean comienzan a sentir algo diferente. No saben nombrarlo con exactitud,
pero lo perciben. Perciben una calidez que no depende del estado de ánimo, una estabilidad que no se tambalea con los conflictos, una disposición al bien que no lleva la cuenta de los agravios recibidos. Eso es Cristo visible a través de un corazón manso, y ese testimonio silencioso, ese carácter formado en la intimidad con Dios y expresado en la cotidianeidad de las relaciones, tiene un poder que ningún sermón puede reemplazar, porque el mundo no necesita más discursos sobre el amor. Necesita ver el amor encarnado, vivido en la paciencia de quien decide quedarse cuando todo grita que es mejor irse, y en la ternura de quien bendice donde otros maldecirían sin dudar. Existe un momento en la vida espiritual que pocas personas describen con claridad, pero que muchas han vivido. El momento en que comienzas a ver los frutos de la mansedumbre en tu propio carácter y te das cuenta de que algo ha cambiado sin que lo hayas forzado. No fue una decisión dramática, no fue una experiencia sobrenatural única. Fue el resultado acumulado de miles de pequeñas rendiciones, de elecciones silenciosas hechas en la dirección correcta, una detrás de otra, día tras día. Ese cambio tiene un nombre en la Escritura, se llama fruto del Espíritu, y el apóstol Pablo lo describe con una lista que debería leerse con detenimiento y reverencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Observa que la mansedumbre no está separada del resto. Está entretejida con el amor, con la paz, con la paciencia. Son un solo fruto con múltiples expresiones que nacen de la misma raíz viva. Y la característica más importante del fruto es que no se fabrica, se produce. Un árbol no lucha para dar manzanas, las da porque está vivo, porque tiene raíces, porque recibe agua y luz. De la misma manera, el creyente que permanece conectado a Cristo, que vive en su palabra, que ora con regularidad y que se rinde con honestidad, produce mansedumbre de manera natural, no como un esfuerzo de voluntad, sino como una consecuencia de la vida que habita en él. Jesús lo dijo con una claridad que no admite interpretaciones. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Separados de mí, nada. Esa es la declaración más humillante y más liberadora al mismo tiempo. Humillante porque destruye toda ilusión de autosuficiencia. Liberadora porque significa que no tienes que producir el fruto con tus propias fuerzas. Entonces la pregunta ya no es cómo ser más manso por esfuerzo propio. La pregunta es cómo permanecer más profundamente conectado a la vid. Y esa conexión se cultiva de maneras concretas. En la oración diaria, que no es una lista de peticiones, sino una conversación viva con el Padre. En la meditación de la palabra, que no es una obligación religiosa, sino un encuentro con la mente de Dios. En la comunión con otros creyentes que nos afilan y nos sostienen en el camino. Pero hay también momentos en que la conexión se siente débil, momentos en que la vida espiritual parece seca, lejana, mecánica, momentos en que oras y sientes que el cielo está cerrado. Esos momentos no son señal de que Dios se ha alejado. Son señal de que el alma necesita una rendición más profunda, una honestidad más radical, una búsqueda más persistente y valiente que no se rinde ante la sequedad. El Salmo 42 lo captura con una honestidad que llega directo al corazón. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Esa sed no es vergüenza, es la señal más honesta de que el alma todavía está viva y orientada hacia Dios. Y ese clamor es en sí mismo un acto de mansedumbre. Reconocer la necesidad es el primer paso hacia la llenura que Dios tiene reservada. Hay también una dimensión de la mansedumbre que pocas veces se menciona con profundidad. La mansedumbre ante Dios mismo, no solo ante los demás, sino ante Dios. Aceptar sus tiempos sin exigirle que actúe según nuestros cronogramas. Recibir sus respuestas aunque no sean las que pedimos.
confiar en su sabiduría incluso cuando sus caminos no tienen sentido para nuestra mente limitada. Esa mansedumbre ante Dios es quizás la forma más profunda y transformadora de todas. Habacuc lo vivió de manera estremecedora. Vio la injusticia a su alrededor, clamó a Dios, recibió respuestas que no comprendía y en medio de su confusión llegó a decir estas palabras que resuenan a través de los siglos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Eso es mansedumbre ante Dios en su expresión más alta. Y esa clase de mansedumbre solo nace de una relación profunda, construida en los momentos ordinarios de la vida devocional y probada en los momentos extraordinarios de la adversidad. No se puede fabricar en el momento de la crisis. Se cosecha lo que se sembró en los días de calma. Por eso cada momento de rendición silenciosa, cada oración fiel en los días grises, cada decisión de confiar cuando no se entiende, es una inversión en ese carácter que permanece para siempre. La mansedumbre madura también produce algo hermoso en la manera en que la persona se relaciona con su propio fracaso. El orgullo se destruye cuando cae. La mansedumbre se levanta, no porque no sienta el dolor de la caída, sino porque su identidad no está construida sobre su desempeño, sino sobre la gracia de Dios. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. El manso cae, pero cae hacia los brazos de Dios, no hacia el abismo de la vergüenza. Esa capacidad de levantarse sin autoflagelación, de reconocer el error sin quedar destruido por él, de pedir perdón sin que la dignidad quede en el piso, es uno de los frutos más hermosos de una mansedumbre madura. Es la evidencia de un alma que ha aprendido a recibir la gracia no solo para los demás, sino también para sí misma. Y esa gracia recibida se convierte en gracia derramada hacia todos los que comparten el camino. El fruto de la mansedumbre, cuando llega a su madurez, no solo bendice al que lo produce, bendice a todos los que están cerca. Los hijos que crecen bajo la sombra de un padre o una madre mansos aprenden sin saberlo que la fuerza verdadera no grita. Los amigos que caminan junto a una persona humilde aprenden que la lealtad no necesita demostración constante. Las comunidades formadas por personas mansas se convierten en refugios donde el alma cansada puede descansar. Ese es el impacto silencioso pero profundo de una vida formada en la mansedumbre. No deja titulares ni produce espectáculos, pero deja huellas en el corazón de las personas que tuvieron el privilegio de estar cerca. Y esas huellas, invisibles para el mundo, son exactamente el tipo de legado que Dios llama valioso, el tipo de herencia que se transmite de generación en generación en el nombre poderoso de Jesús. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final del camino. La mansedumbre y la humildad se recorren cada día con la mirada puesta en Jesús, el único que puede formarlas en nosotros de manera real. Si sientes que tu alma necesita un nuevo comienzo, te invito a adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. 21 días que pueden transformar tu manera de orar, confiar y caminar con Dios. Está en el primer comentario fijado. No lo dejes pasar. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje fue de bendición, deja tu comentario, dale like, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos. Que Dios te guarde en su amor siempre.